the world. Buenas, buenas. Damos inicio a un nuevo programa, una nueva temporada de La Emboscada 3, Los Titanes del Ring. Iniciamos nuestra particular mirada de lo que es el acontecer nacional, internacional, de la mano evidentemente de nuestro estilo. Eh, no es fácil iniciar, no estamos acostumbrados a establecer este tipo de comunicaciones noticiosas y menos de análisis, pero estamos tratando de hacernos caminos al andar, no somos expertos, pero tratamos de hacer lo posible, informarnos y entregar y canalizar un poquito más de información libre e independiente en este proyecto dual que deviene básicamente de diversas conversaciones y análisis que quisimos también transparentar con ustedes, con los demás y eh, nos hicimos de ánimo para poder enfrentar este nuevo ciclo de análisis con nuestro amigo Jorge Guzmán. Estamos siempre tratando de generar algún espacio de conversación, de reflexión con respecto a un mundo cambiante, un mundo que hoy por hoy está vivenciando fenómenos sociales que muchas veces o muchos años atrás no se percibían, o no, por lo menos nuestras generaciones nunca estuvieron tan cerca de una guerra mundial, nunca tuvimos la oportunidad de visualizar escenarios como el escenario de la Palestina actual, este exterminio racial del cual se está haciendo eh, Israel, ¿no? La ocupación israelita en un actuar sin precedente histórico, bombardeando, aniquilando semana tras semana a un pueblo completamente desarmado, que ha llevado a la práctica del genocidio y a otras prácticas que se vieron en algún momento en la Alemania nazi o en las dictaduras más sanguinarias como la de Franco en España, la de Pinochet en Chile, o todas las dictaduras que atravesaron a nuestra América Latina, realmente visualizar, tener la posibilidad de ver este tipo de escena, eh, te da cuenta de lo terrible que puede llegar a ser la guerra. Pero entramos de lleno, más que guerra, un exterminio, quiero hacer el alcance, porque aquí no estamos hablando de guerra, Palestina no tiene un ejército, y esa es la verdad. Tenemos por el otro lado el contexto ruso, donde efectivamente se enfrentan todo ejército de envergadura en una guerra que vamos a poder analizar en programas posteriores, ¿no? Comandada por la OTAN, comandada por intereses imperialistas estadounidenses, con una historia y un trasfondo que no inicia precisamente con la invasión rusa en Ucrania, tiene un precedente, una historia anterior. Pero entramos de lleno en la temática nacional, Jorge, antes de saludarte para que empecemos a ordenarnos. Eh, en todo lo que fue esta primaria oficialista, ¿no? Que enfrentaba a diversos candidatos, una del Partido Comunista, otro del Frente Amplio, otro de los partidos de la Concertación. Bueno, habían dos candidatos que vienen de la Concertación, el otro era un demócrata cristiano, por lo que entiendo, pero se centró más principalmente en tres figuras que fueron la candidata Yanat Jara, el Partido Comunista victoriosa, con un 60% de los votos en las recientes primarias, por otro lado, tenemos a Carolina Toá con un 28%, lo cual la deja bastante lejos de este 60% aplastante, ¿no? En lo que alcanzó el Partido Comunista, que es un precedente histórico que vamos a analizar, que vamos a profundizar y que de alguna manera está dándole un sentido distinto a las próximas elecciones presidenciales. Ya el Partido Comunista asume una importancia, un rol mucho más significativo en nuestra sociedad, y los partidos de la concertación de alguna u otra manera deberán acoplarse, en lo que pienso yo, a lo que son las visiones, el programa que está planteando la candidata del PC. Pero vemos bastante fanfarronería, ¿no? Este último tiempo parece que los perdedores fueran los ganadores e imponen discursos que muchas veces quedan para el análisis, ¿no? La prepotencia de muchos de estos sujetos de la concertación antigua que no quieren de alguna manera dar su brazo a torcer. Me refiero básicamente a esas figuras históricas, ¿no? Que te entrevistan a cada rato a la familia Walker, te entrevistan por otro lado a personajes como José Miguel Insunza,
que pareciera que estamos hablando con los ganadores, ¿no? Que están imponiendo sus principios, Mm. su ética, cuando ellos son los grandes perdedores y no solamente de ahora, sino que ya de un buen tiempo, ¿no? Que no representan el sentir de un país que dentro de toda esta época ha presentado un sinnúmero de síntomas bastante preocupantes, ¿no? Tenemos alto índice de enfermedades mentales, problemáticas varias relativas al ámbito de la salud, suicidios, tenemos los suicidios más altos de América Latina, sobre todo en las personas de la tercera edad, que son los que reciben precisamente las pensiones de hambre. Bueno, pero esos son contextos que vamos a seguir estudiando, vamos a seguir repasando. Y te doy la palabra, Jorge, te saludo y gracias, ¿no? Por estar siempre en la vanguardia, compañero. Bueno, Cristian, muy buenas noches. Es un gusto estar en vivo y en directo una vez más y tener la oportunidad de seguir conversando en nuestro humilde espacio informativo, ¿no? Sobre el acontecer político, económico, social, cultural de Chile y el mundo. Y también, por supuesto, dar la bienvenida a toda nuestra comunidad de amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales. Así que estamos muy agradecidos por el apoyo que hemos tenido el último año y esperamos seguir creciendo también en ese ámbito, ¿no? Y bueno, es una fría noche acá en Santiago de Chile, en este tercer capítulo y en esta nueva temporada de La Emboscada, que la hemos denominado Los Titanes del Ring precisamente para ir a la batalla e ir al choque, ¿no? A través de un medio informativo alternativo, como muy bien dijo Cristian, sin fines de lucro, autogestionado, y que tiene toda la convicción de ser un aporte hoy día en términos de lo que significan los medios de comunicación, ¿no? Así que bueno, también hacer algunos alcances, como tú bien mencionaste, Cristian, lo que está ocurriendo en el mundo, con un mundo cada vez más bélico, con una mirada cada vez más incierta, ¿no? Respecto a lo que pueda ocurrir en diferentes escenarios en el mundo. Tú muy bien mencionaste lo que está ocurriendo en Medio Oriente, donde Estados Unidos lleva a cabo una ruptura limpia a través de un documento que se ha desclasificado, un documento de neoconservador creada el año 66, donde es prácticamente un manual de invasión que el señor Netanyahu está llevando a cabo, ¿no? Que redibuja toda la región y va a eliminar al menos a 7 países. Ese es el objetivo central de Estados Unidos, es rediseñar, remodelar y rehacer el mapa de Medio Oriente a través de derrocamiento, guerra y alianzas militares. Y ese panorama se puede extender a cualquier latitud del mundo, ¿no? Estados Unidos tiene el poder, quiere rescatar esta idea de la Guerra Fría antigua, donde era el máximo predominante y dominador del mundo, ¿no? Y hoy día tiene que competir con otras potencias también que están haciéndole la fuerza y también en el ámbito económico, ¿no? También tenemos el tema del nuevo orden que se comienza a desaparecer con los BRICS, ¿no? Esta idea multipolar de cooperación y soberanía que aumenta la autonomía y aumenta la dignidad de los pueblos, ¿no? Es un grupo que desafía la hegemonía occidental con una apuesta desde el sur global, como se denomina, contra el dólar. El dólar está siendo hoy día vencido en algunas latitudes, aunque algunos personas en el mundo lo desconozcan, ¿no? Y bueno, Cristian, como tú muy bien mencionaste, el objetivo central de hoy día de este capítulo de esta temporada es iniciar con el gran triunfo de la candidata y abanderada del Partido Comunista, ¿no? Que con voto voluntario y sufragio en el exterior, la candidata del centenario Partido Comunista, hay que decirlo, ¿no? Ha ganado y ha logrado un gran triunfo con un histórico, categórico y contundente 60,2%, ¿no? Eso hace un mes era un escenario completamente impensado, donde Carolina Toá dominaba completamente el ranking con 15 puntos reales sobre la candidata, ¿no? Lo que en el papel representaba un gran desafío y una considerable ventaja para la ministra, ¿no?
Entonces, más aún teniendo en cuenta el apoyo incondicional de todos los medios de comunicación y de la derecha poderosa que también apoyaba a Carolina Toá. Así que terminaron las elecciones, como tú muy bien dijiste, Cristian, con un 30 puntos de distancia respecto a lo que marcaba Jara, ¿no? Y es un elemento para tomar en cuenta, ¿no? Porque refleja a una Janet Jara que posee un liderazgo que es claro, clave y nítido, y además viene de un partido que tiene calle. Dentro del oficialismo también existió una nula capacidad, ¿no? Hay que decir, de Carolina Toá y de Gonzalo Vinter para poder mover y movilizar sus masas, ¿no? Su gente. Y, y también creo que es importante recordar que en la anterior primaria, Jadwe perdió precisamente contra el actual presidente de la República, Gabriel Boric, donde el abanderado del Partido Comunista logró 150.000 votos menos que Jara solamente. Entonces, son elementos que tenemos que ir observando, ¿no? Y también tener en cuenta el panorama que viene a futuro, porque la representante del oficialismo hoy día tiene que lograr más de 4,5 millones de votos para poder llegar siquiera a alguna posible segunda vuelta. Y también, no sé si quieres añadir algo tú respecto al mapa que estamos viendo, a la imagen que estamos viendo. Mira, básicamente acuñar alguna idea a fuerza, ¿no? Aquí estamos visualizando más o menos cuáles fueron los resultados finales de lo que fueron estas primarias. Janet Jara, que se presentaba con un 60,17%, Carolina Toá un 28,07%, Gonzalo Vinter con un 9,02 y Jaime Mulet con un 2,74. No, nada, quería hacer solo algunas apreciaciones. Me parece bastante también importante esta baja significativa en el Frente Amplio, ¿no? Frente Amplio que efectivamente ha estado en la palestra por escándalos de corrupción, ha estado en la palestra también por vínculos de sus simpatizantes con hombres que han estado en la noticia, ¿no? Como personarios del segundo piso de la moneda vinculados al caso Hermosilla. Existen vínculos espurios que hasta el día de hoy siguen azotando a este nuevo movimiento que pareciera ser un reflejo más juvenil de lo que es la concertación, ¿no? Pareciera un frente más que progresista, una continuidad, ¿no? Más juvenil, con rostro nuevo de lo que podría ser una potencial concertación. Me preocupa, por un lado, eh, estos estados de derechización que se palpitan al interior Mm. del Frente Amplio, estos rostros que de alguna manera tienen un punto de referencia, ¿no? Que son los sectores más altos de la región metropolitana, ¿no? Por más que quieran aparentar, acá se ven personajes que no vienen precisamente del mundo popular. Acá tenemos que hablar derechamente, hablamos de una composición cuica la estructura de este partido, lo cual ha generado en estos momentos el rechazo que está generando. No es casual, ¿no? No es casual que el presidente Boris también sea un militante del Frente Amplio, de uno de los partidos del Frente Mm. Amplio, un presidente que, si bien es cierto, mientras fue parlamentario, era bastante activista, ¿no? Con temas de poner fin a la AFP, de Mm. poder establecer ahí un paralelo a lo que fue el tratado TPP, él aparecía con poleras, no, no más TPP, pero finalmente toda esta posición más contestataria siendo parlamentario no se llegó a efecto siendo presidente de la República. Muchas de estas ideas se les dio más continuidad y más fuerza, sobre todo al contexto de la AFP, que hoy por hoy azotan de manera lamentable el bolsillo de miles y miles de jubilados chilenos que de alguna manera no están llegando a fin de mes. Estamos hablando de una sociedad, de un país que enfrenta altos precios en lo que es la compra de la canasta familiar,
y que lamentablemente gozamos de un mundo de privatizaciones, no tenemos ninguna garantía pública, por decirlo de alguna otra forma, a diferencia de lo que podría ser Europa, ¿no? Que aún cuenta con un estado de bienestar, si bien es cierto, precarizado por todo este rearme de la Unión Europea, en donde efectivamente de donde se va a sacar el billullo va a ser del bolsillo o de la tasca pública, como se dice acá en Italia, ¿no? Pero efectivamente es un país que depreda el bolsillo de los más pobres, de los más necesitados, con salarios que pueden llegar a los 550.000 pesos o menos, ¿ah? O menos, porque también tenemos que hablar del contrato en negro, ¿no? Del trabajador precarizado, de la mano de obra barata, que muchas veces no te llega ni siquiera a los 300.000 pesos y que tiene que subsistir en un país cada vez más caro, más capitalista y que hoy por hoy atraviesa esta dicotomía, ¿no? Entre un partido comunista que ha luchado históricamente por más derechos sociales, por beneficio para los trabajadores, por tener un contrato de trabajo honorable, ¿ah? Y por el otro lado tenemos a toda esta descomposición de extrema derecha que ya realmente da bastante miedo, ¿no? Con características nazifascistas ya y pinochetistas que no generan confianza, ¿no? Generan más bien desconfianza. Hace unos días escuchamos las palabras del hermano chico del hermano Kaiser, ¿no? Son como 10 hermanos en realidad, y los más vociferantes siempre son él y Axel Kaiser, un tipo que está acusado de plagio de libro, que lo presentan como un intelectual superior, pero que finalmente es un vocero de la idea nazista más pura. Sacó un libro llamado Parásitos Mentales, tratando al resto de las sociedades como si fuéramos verdaderos enfermos quienes estamos por los derechos sociales, y siendo ellos desde una mirada supremacista los que tienen la razón y los que Sí, tienen es la la cosa. última palabra, ¿no? Eso ya estamos hablando de rasgos que Freud podría analizar desde una perspectiva un poquito más amplia, creo yo. Claro que Eh, sí. y nada, ahí tenemos los dos frentes, por un lado los depredadores del mercado, los que quieren cobrarte hasta por la respiración, si ellos pudieran cobrar por respirar, ténganlo por seguro que el capitalista chileno lo haría. Ya sabemos de lo que no es tener derechos básicos, que nos quiten lo poco y nada que tenemos los consultorios para seguir entregándole más subsidio a los más ricos de este país, ¿no? Que finalmente son los que se comen el dinero público y ellos escapan para no pagar la tasa en Chile, ¿no? Los impuestos en Chile. El mismo candidato Kast, en la última elección pasada, el presidente Boric le enrostró que tenía cuentas en paraísos fiscales por más de 12 millones de dólares. Entonces el escenario es la lucha de clase, como bien dice Marx, ¿no? Estamos hablando de los sectores Exactamente. más ricos del barrio alto de Santiago. Ahora te voy a decir el economista que tiempo atrás hablaba de los ricos de Chile, ¿no? Y decía que los más ricos de Chile en sus calles y avenidas viven tan bien como los más ricos de Alemania y Suiza, ¿no? Y por otro lado, los más pobres viven en estado de lo que son los barrios marginales de Mongolia. De eso estaba hablando él. Ahí me voy a acordar de quién era el personaje, te lo voy a buscar y te lo voy a imprimir. Bueno, ahí estaban algunos de los enunciados básicos que tenía que ver o que tienen alguna relación con la votación final, el análisis final, este análisis cruzado que pudimos haber establecido, pero también queríamos puntualizar esta mirada del perdedor, ¿no? La mirada del, Sí, del concertacionista que de alguna manera aún cree que puede estar por sobre la candidata ganadora por más de 60 puntos, porque ellos son anticomunistas o ellos son la voz última y definitiva de lo que es la democracia en Chile. Yo creo que podemos visualizar algunos enunciados, Jorge, pero antes de a mí me visualizarlos gustaría también te hacer, dejo la pero palabra, ¿sí? Mientras yo busco sí, el reporte. me gustaría también
decir algo, ¿no? Acotar algunas cosas que tienen en relación con el triunfo categórico e indiscutido de la candidata Yanis Jara, ¿no? ¿Cuáles fueron más o menos sus principales directrices y estrategias, ¿no? Precisamente fue lo que dijiste al comienzo, que quitar público joven a Vinter y al votante mayor precisamente a Toá, ¿no? A ese discurso represivo que tenía la candidata Toá. Ahora, como tú también mencionaste, ella va a tener que luchar contra un anticomunismo arraigado en nuestra cultura. Existirá un hostigamiento también al interior del propio conglomerado. Al ser ella un partido más político que electoral, tendrá que ir por voto hacia la derecha y tendrá que también ser capaz de formar la alianza más estratégica de la historia política del Partido Comunista, que es un desafío gigantesco tanto para la dirección del PC, como tú decías, y que es un partido que en sus filas cuenta con cientos de miembros ilustres, hombres y mujeres capaces que pueden llevar a cabo esa enorme labor, ¿no? Ella es una candidata que no debe ser subestimada en esta recta final, es una mujer que representa fielmente la experiencia, el compromiso y la esperanza. Tiene un liderazgo social incuestionable, le habla directamente al pueblo con un discurso ciudadano, es una persona con habilidades sociales blandas, como se dice en la actualidad, es muy emocional, empática, flexible, muy ponderada y altamente afectiva. Y eso la gente lo ha sentido, lo ha reconocido y lo premió. Tiene ángel, como dice la abuelita, un alto carisma, y es una persona que cae bien, es livianita de sangre, como se dice, ¿no? Sin embargo, ella carga, ¿no? Con una mochila, ella carga con una jorobita, Y una mujer muy que es preparada ser también, ¿no? la miembro, sí, es ser parte del miembro del Partido Comunista, ¿no? Y en una sociedad que es altamente pinochetista, esas son las cosas con las que ella tiene que luchar hoy día, como tú me mencionas, contra esta extrema derecha, donde tenemos al candidato Kast, que es más radical, ¿no? Más extremo, que irá al choque frontal contra Jara, él va a ir contra el choque frontal, y también por el otro lado vamos a tener a la agotada y deteriorada Evelyn Matei, que va cada vez más en caída libre, ya no hay cómo rescatar a Matei. Matei ya, yo creo que Matei y el guatón Kaiser tampoco corre, el nazi, estos nazis no corren. Vamos, yo creo, a enfrentarnos a una línea final entre el Kass, ¿no? Y contra Jara. El corazón de la exconcertación y la nueva mayoría, como tú también mencionaste, estos jóvenes a los cuales pertenece este nuevo gobierno que salió de la nada, es una centro izquierda agotada que no tiene liderazgos nuevos y que no tiene ni relatos ni figuras. O sea, no tiene discurso político, como lo conversamos nosotros en algún programa anterior también. Existe una posibilidad también real que existan candidatos de extrema derecha, podría darse, es un caso hipotético. Ayer lo conversábamos tras bambalinas, ¿no? Es imposible, sí, pero todo se puede dar. La derecha política chilena es muy poderosa, es ultra poderosa, quizás es una de las derechas más poderosas del continente, y por qué no pensar del mundo. Y existe esta posibilidad, ¿no? Que la derecha alimente a algún otro candidato como Parisi, que alimente a algún otro candidato como Meo, De hecho, lo para está haciendo, precisamente, Jorge. De hecho, lo está haciendo por y eso sí, por eso no te digo, solamente la sí, sí, derecha, sino que también dentro del contexto de la misma concertación. Ya empezamos a visualizar algunos ataques de los referentes de esta vieja concertación y quiero que analicemos claro, este breve discurso para que tú lo analices primeramente, ¿no? En una entrevista con La Tercera, Jaime Quintana, el militante sionista del del PPD, el Partido por la Democracia, decimos sionista porque ha abierto públicamente una defensa acérrima del régimen israelí, un apoyo irrestricto a las prácticas genocidas del régimen, y finalmente se termina visualizando una relación, ¿no? Que pudiese haber establecida entre intereses que anda a saber tú de qué se mm, tratan, ¿no? Anda a saber tú qué tipo de influencias podría tener el sionismo en estos momentos en el Parlamento chileno. A lo mejor eso lo podemos visualizar
en otro programa. En entrevista con La Tercera, Jaime Quintana, presidente y senador del PPD, analizó la caída de la ex ministra e intentó realizar una autocrítica de lo que sucedió hace una semana en las primarias oficialistas. El socialismo democrático continúa representando a la mitad de los partidos del oficialismo y su 30%, 30%, no sé dónde él ve la mitad en el 30%, pero en fin, de apoyo en la primaria en un capital político relevante. Sin el socialismo democrático, Jara no pasa a segunda vuelta. Son nuestras ideas las que dan garantías de gobernabilidad. ¿Eh? Son nuestras ideas las que dan. Yo entiendo que de partida los partidos del socialismo democrático llevaron su candidata propia a las elecciones anteriores y fueron le fue bastante mal. ¿Ah? Así que no creo que sean las ideas, ¿no?, que mueven al actual Mm. gobierno. La conversación sobre el respaldo a Janet Jara es clave para el socialismo democrático. Espero que esta no sea la candidatura del Partido Comunista, sino la del progresismo. Señaló en referencia a la reciente decisión de la candidata de suspender su militancia comunista. No sé de dónde sacan que esa es la decisión de ella. Los periodistas de la Radio Universidad de Chile. Yo todavía no escucho hablar a ella con relación a esto, ¿no? A si efectivamente va a renunciar o no. Desde el PPD confían en que exista una convergencia programática que permita incorporar las propuestas de Toá y del socialismo democrático. El programa actual sigue siendo, en nuestra opinión, un texto deficiente. Mira las palabras que utiliza. Mm. Las ideas de Toá son por lejos más sólidas para enfrentar temas como el crimen organizado, la seguridad. Ahí se juega la elección, afirma Quintana. Estas ideas sólidas parece que no se trasvasijaron a lo que fue la elección popular de la mayoría, ¿no? Acá pareciera que la mayoría comete un error con respecto a lo que es la visión de lo que era la apuesta de la candidata Toá, ¿no? Es bastante preocupante el discurso que tienen estos personajes, porque ya empiezan a intimidar, ¿no? A socavar lo que podría ser un Exacto, eventual gobierno del exactamente, Partido sí, sí, Comunista. sí, Consultado por exactamente, las sí, sí, sí. expectativas sobre el nuevo programa, el presidente del PPD sostuvo que hay preocupación particular por el enfoque económico, la figura del encargado programático Fernando Carmona. No, pero a él Velasco le venía como anillo al dedo, ¿no? Los economistas neoliberales ultranza que apuestan por la depredación del mercado, a ellos les viene perfecto. Claro, Más que los reemplazarlo, ministros de esperemos la... que no sea la única voz, los economistas de Claro, la ahí social está. democracia, ¿no?, del socialismo democrático, también puedan aportar las premisas claras, dado que la candidata tiene muchos atributos personales, la diferencia la marcará el programa, apuntó. Yo creo que esto que estás conversando es muy importante porque es precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que viene? En una sociedad altamente polarizada y cada vez más radicalizada, con altas dosis de negacionismo, de corrupción e impunidad. Bajo ese escenario de ruptura, de división y constante fragmentación que viene, que es lo que viene para las próximas elecciones, ¿cuál será el panorama electoral que la flamante vencedora del bloque de la centroizquierda debe enfrentar? Y tiene que ver precisamente con lo que tú estás diciendo, ¿no? Ella debe rehacer, tiene que crear un nuevo futuro programa de gobierno con todos los actores involucrados. El PC en su ADN tiene algunas directrices que serán cuestionadas y derrumbadas. Es lo que está ocurriendo, ¿no? En lo central, lo que va a proponer Jara es igualar la cancha, ¿no? En su próximo gobierno, con más dignidad para el humilde pueblo trabajador chileno. Eso es lo que va a proponer Jara en el centro, en la médula de su programa político. Y abandonar el concepto de crecimiento, el eslogan central que ha tenido la ex concertación, ¿no? Y esta nueva mayoría y todos estos gobiernos que a la larga fueron gobiernos ultra pinochetistas, ¿no? Ella cree en la nacionalización del litio y cree, ¿no? Su bloque cree, el bloque de ella cree que hay que recuperar el proceso constituyente. Por eso en esta recta final veremos y creemos que seguirá en aumento el anticomunismo, su demonización, su estigmatización, la persecución y la destrucción ideológica, que es lo que tú precisamente estás mencionando, ¿no? La imagen del dictador
y su modelo neoliberal continuarán encumbrándose como los únicos ejemplos democráticos 24/7 por todos los medios de comunicación hegemónicos de los dueños del país. Esa es la realidad a la cual se va a enfrentar Diane Jara. Esta Que es fueron la receta que tiene. principalmente los votantes del área metropolitana de Santiago. Ahí estoy poniendo algunas de las características que creemos nosotros jugaron en contra también de la candidatura de la concertación, ¿no? Vimos una figura Claro que que sí, estuvo pues. entrelazada en lo que fue el financiamiento legal de la política. Carolina Toá enfrentó una situación bastante compleja, siendo alcaldesa, siendo presidenta del Partido por la Democracia, en donde se dio cuenta de que recibían dinero, azarosas cifras de dinero de Julio Ponce Lerú, ¿no? El yerno directo de Augusto Pinochet Ugarte, estos depredadores de las empresas públicas, de las cuales en Chile la prensa de investigación mantiene, bueno, no hay mucha prensa de investigación, tenemos a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, a Tomás Mocchiati, ellos nunca se van a referir al robo, al saqueo de las empresas públicas, hoy por hoy tan rentables, ¿no? SQM, por ejemplo, hoy por hoy está prácticamente adueñándose el litio chileno con alto interés en lo que es nuestro cobre, ligado históricamente a Codelco, una empresa que debiese ser una empresa Mm. pública, a mi parecer, ¿no? Una empresa pública de las más importantes, opera hoy como un financista permanente de los partidos, no solamente de la vieja concertación, sino que también de toda y transversalmente la extrema derecha. Acá hay sectores políticos que están comprados, que cumplen una función al capital, y eso lo vemos en cada una de las votaciones parlamentarias. Carolina Toá Ujú. fue, en términos de mapeo, el referente en esta primaria oficialista en los sectores más El acomodados palo blanco. del viejo Santiago, ¿no? La comuna Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, optaron por la opción de Toá. Atacó al comunismo siendo ella candidata, haciendo frases como donde ha gobernado el Partido Comunista en el mundo, los países se han estancado y la pobreza ha aumentado. Me llama mucho la atención este tipo de planteamiento, siendo la hija del exministro de Salvador Allende, ¿no? ¿Qué diría el señor Toá hoy en día al ver países latinoamericanos con bloqueos económicos por optar por opciones políticas distintas, ¿no? Por no Claro que apostar sí. por aquellos mercados que depredan sus recursos naturales, sus intereses nacionales, como lo vivimos en Chile, ¿no? Donde las multinacionales se llevan casi todo el patrimonio del cobre, básicamente, ¿no? Si sumamos todas las empresas internacionales, británicas, australianas, canadienses, que son dueñas de nuestro cobre, finalmente lo que sacamos nosotros es un mínimo. Depredaron nuestro suelo, depredan nuestras riquezas, contaminan nuestros ríos. ¿Te acuerdas tú que estaba toda la quebrada de Camiña allá en el norte contaminada por los depósitos mineros de las principales mineras, Quebrada Blanca, Coyahuasi, un daño irreversible? Y tenemos todavía este virus, ¿no? Que afecta a la política chilena, donde los grandes magnates, los grandes intereses se superponen por sobre los intereses colectivos de nuestra patria, de los intereses para nuestros trabajadores, que son los que pagan finalmente los impuestos en este país, en donde el rico fuga grandes capitales para no pagar un peso para que mejore la salud y la educación de todos nuestros niños y niñas y de todos nuestros ancianos. Jorge, va quedando un minuto cerrado para la primera parte. Bueno, decir que tienes toda la razón, amigo, querido, en todo lo que estás conversando, comentando, es la realidad de nuestro país. Y bueno, vamos a seguir viendo la negación de hechos históricos científicamente comprobados por parte de los colaboradores del régimen de Pinochet, donde está Toá, con el claro e intencionado objetivo de manipular a la opinión pública y a la ciudadanía, promoviendo y difundiendo constantemente información falsa y por sobre todo minimizando las sistemáticas y reiteradas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país. Van a querer implantar su modelo con sus representantes y eso es lo que se viene. Yo en esta segunda parte que vamos a seguir analizando, vamos a ver los elementos que componen lo que viene también, ¿no? Que es lo que se nos viene con la triada nazi, que se nos viene con estos patriotas, ¿no? Que quieren ser. Bueno, Jorge, estamos retomando el contacto después
de haber dado el puntapié inicial al programa de hoy, a esta nueva edición de La Emboscada 3, ¿no? Este ya es nuestra tercera temporada que contamos con Jorge para de alguna manera analizar el acontecer nacional y también ser un aporte desde la información independiente, sin cadenas, sin patrones, sin quienes nos digan qué es lo que tenemos o lo que no tenemos que decir, ¿no? Como sucede en los diversos canales de televisión en donde diversas familias, Jorge, son dueñas, propietarias de canales tan importantes como el Canal 13, que pertenece a la familia Luxich, que sabemos los intereses que puede tener este personaje andrónico, ¿no? Que no solamente se ha posicionado desde una plataforma preferencial a nivel nacional, sino que también ha estado vinculado a escándalos de corrupción en la época Fujimori con Vladimiro Montesinos, ¿no? Haciendo negocios truculentos ya con la dictadura fujimorista, siempre detrás de escenarios oscuros, financiamientos ilegales y que finalmente pareciera que se mueve y se moviliza con una impunidad eh, que no tiene cualquier chileno como pudiese quererlo, ¿no? Por otro lado tenemos el canal 11, ¿no? Que es de la familia Solari, otra familia ligada a los sectores más derechistas. Familia Solari fueron muchos años eh, estuvieron ligados a la familia de Sebastián Piñera también en diversos negocios de la compañía LAN, otra empresa robada al Estado de Chile, otra de las empresas que se entregó a los grandes ganadores de la dictadura pinochetista, que de alguna manera cobijó estas empresas públicas bajo los intereses particulares de distintos grupos familiares de los barrios más ricos de Santiago, ¿no? Y bueno, retomando el tema también ya netamente político, estábamos haciendo alcance en este segundo round, por así decirlo, eh, de nuestro nuevo capítulo de la emboscada, relativo a lo que ha sido la manipulación mediática con respecto a lo que ha sido la elección propiamente tal de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Hemos visto a muchos personajes, estos que aparecen como hombres letrados, ¿no? De la prensa ciútica, está en el The Clinic, por ejemplo, se mueven por el mostrador, se mueven con distintos actores de la cadena CNN, una cadena que se planta con periodistas emblemáticos a nivel nacional que muchas veces también juegan un rol político, ¿no? Las acusaciones, por ejemplo, de Mónica Rincón con respecto a la dictadura cubana, con respecto a la dictadura venezolana, siempre tienen un acento más marcado que con respecto a los múltiples crímenes que cometen los diversos países anglosajones, ¿no? Y propiamente Estados Unidos, que es el dueño de la cadena CNN, que han cometido crímenes de guerra que han sido publicitados, ¿no? A escala planetaria, con más de 1 millón de muertos, por ejemplo, en lo que fue la guerra de Irak, la invasión a Irak propiamente tal, con mentiras de por medio, que le costó la vida a más de 1 millón de personas. Esto estuvo investigado, ¿no? Estuvo eh, encausado por este gran periodista australiano que estuvo preso. Si me puede ayudar con el nombre, ¿te recuerdas? Snowden, Con Snowden. Snowden, exactamente, que fue prisionero, ¿no? Político por dar y descubrir y dar a conocer estos crímenes de lesa humanidad que generaron los Estados Unidos en este país árabe, ¿no? Videos que mostraban en los Wikileaks, si ustedes recuerdan, videos que mostraban el ataque frontal a ciudadanos inocentes, civiles, que se movilizaban por el centro de la ciudad tratando de poder hacer de su vida algo un poquito más próspero después de una invasión tan terrible como la que le propinó los Estados Unidos. Y vamos ahora con lo que es la manipulación mediática, y tenemos a este personaje, Cristóbal Bellolio, ¿no? Una persona que se presenta como un académico, entiendo que de una universidad privada, no recuerdo cuál,
que en una entrevista con The Clinic, que es uno de los diarios que actualmente ya no pertenece a una como visión más crítica o más ligada a la izquierda, ¿no? Ya es parte de la derecha, creo que lo compraron capitales de derecha, y aparece este personaje Cristóbal Bellolio, ¿no? Si Janet Jara gana la primaria, no me parece descabellado pensar que la segunda vuelta sea entre Kast y Matei, ¿no? Esos son los planteamientos que daban ellos antes de la elección, estos expertos, ¿no? Estos hombres que se presentan como sabios de la política, analistas que efectivamente son muy letrados, ¿no? Pero que finalmente cumplen un papel también político. Tenemos, después de la elección de Jara, ¿no? De la candidata, de nuestra candidata, por así decirlo, del Partido Comunista, nosotros ya abrazamos la candidatura, aparecía Canal 13, el canal de la familia Luxich, ¿no? La dura crítica de Johannes Kaiser tras triunfo de Janet Jara en primarias. Es una señal de alerta para la democracia. Eran los titulares que daba el, la plataforma Luxich, ¿no? La cobertura que le daba esta perspectiva particular de un canal completamente controlado por un grupo familiar con intereses bastante importantes. Emol, tu diario favorito, Jorge, donde hiciste goles alguna vez. Ah, Emol, alarmante desempleo, ¿qué tanto hay de gestión? Alarmante desempleo, ¿qué tanto hay de gestión de Jara en las oscuras cifras laborales del país? mm, Puras cifras laborales del país, ¿no? Y bueno, enunciados como estos han sido parte importante desde antes y después de la elección de la candidata Janet Jara con más de un 60% de los votos. Y aún así, hay quienes ujú. quieren dirigir la batuta, ¿no? Los que sacaron el 28%, muchos de estos actores de la exconcertación están jugando un rol fundamental en las pantallas de televisión con declaraciones bastante cuestionables, ¿no? A la hora de hacer una evaluación de si efectivamente estas personas están cumpliendo un rol de establecer un trabajo conjunto en una coalición de partidos o ya empezar a machaquear desde adentro y jugársela directamente por el fracaso antes de, ¿no? De ser gobierno con la actual candidata Jara. ¿Qué piensas tú, Jorge? Y bueno, sí, pues tienes toda la razón respecto a lo que estás comentando y es lo que vamos a seguir viendo, que era lo que planteábamos también en la primera parte del programa, ¿no? Que tenemos un peligro real para el futuro de una triada nazi, ultra pinochetista y de extrema derecha que quiere llegar al sillón presidencial, que son verdaderos colonos alemanes, como tú mencionaste también, ¿no? Que reniegan de su oscuro pasado y el de sus familiares. Son unos verdaderos fanáticos patrióticos, ¿no es cierto? Y extremistas, que pretenden recuperar la democracia, derrumbando y reduciendo el Estado en 90 días. Esos son los planes que tienen los candidatos de la ultraderecha. Y eso también tiene que ver quizás con el resultado, ¿no? De estas elecciones, este abrumador triunfo de la candidata, ¿no? ¿Qué es lo que proponen estos candidatos que se pasean, como tú muy bien dices, por los canales de televisión y por los medios hegemónicos que existen en Chile, ¿no? Ellos proponen decretos que van a derrumbar y reducir todo el Estado en menos de 90 días, ¿no? Con decretos realmente autoritarios, muy parecido a lo que realizó Milei, ¿no? Leyes que no pasarán, decretos presidenciales que no pasarán por el Congreso Nacional. Están proponiendo una desregulación y recorte del gasto público en un programa realmente agresivo. Y todo ello obviamente acompañado con lo que tú dices, ¿no? Con fake news, con miedo permanente, con discursos machistas, de odio, de menosprecio, de racismo, de clasismo hacia nuestro humilde y sencillo pueblo trabajador, ¿no? No, y Ofrecerán las medidas evidentemente de... a través de todos los medios de comunicación. Mira, te invito a hacer la lectura de esto, Jorge, para que lo sigas tú analizando posteriormente. El profundo quiebre, esto fue un enunciado el 5 de julio en el diario El Mostrador que verdaderamente a mí me ha llamado bastante la atención.
eh, por lo que ahora en estos momentos vamos a entrar a analizar, ¿no? El profundo quiebre entre Carmona y Janet Jara tras el triunfo en primarias. Fuentes de la colectividad acusan al líder de la directiva de boicotear la campaña de la ex ministra del Trabajo, cuando quedaba menos de una semana para su victoria en las urnas. Acusan además que Bárbara Figueroa guardó un incómodo silencio. Qué incómodo el silencio de Bárbara Figueroa, ¿no? Me imagino cuánto pudo haber hecho incomodar a tanta gente. Motivos del conflicto. Carmona, quien se identifica con una línea ortodoxa marxista-leninista, considera que Jara podría convertirse en una figura influyente dentro del partido y el progresismo, lo que amenazaría su poder dentro de la colectividad. Carmona Bueno, tiene un miedo decir, profundo de que Janet Jara le pueda quitar su trono, ¿no? Este es un juego de tronos, ¿no? Que realmente el que establece este diario con este tipo de análisis, ¿no? De escritura, que es cuánto de esto será una, real, cuánto de esto será mentira, pero no, lo que sí es bueno, verdad es la utilización de este tipo de conceptos, ¿no? Conceptos que pertenecen más bien a un análisis de la Guerra Fría, más que a un claro, partido que ya hago, esta es sería la tercera o cuarta coalición que estarían conformando con otros partidos, aquí no estamos hablando de ninguna ortodoxia. Sigamos para ninguna terminar. aparición, Carmona ve en Jara una desviación de la narrativa comunista tradicional, centrada en la lucha de clases y la demonización de la derecha, mientras que Jara busca resaltar los intereses de la clase trabajadora frente a las élites políticas y económicas. Aquí dice la demonización de la derecha. claro, Yo creo claro que que la sí, derecha per se es demoníaca, ¿no? Sobre todo una derecha extrema como la que tenemos en Chile, que amparó los crímenes más vejatorios, más bajos, ¿no? Que se puedan haber imaginado en América Latina, que han sido de análisis y de estudio, ¿no? La ujú, claro tortura que sí, como práctica sistemática, habitual hacia muchas personas que militaban en algún partido de los referentes de la Unidad Popular, pero muchos jóvenes tampoco eran grandes teóricos del marxismo en aquella época, gente que militaba porque confluía con grupos de amigos, porque se prestaba para alguna fiesta o alguna ocasión de encuentro. No era todo, no eran grupos como los que lo ha querido siempre caricaturizar la extrema derecha que maneja todos los medios en Chile, ¿no? Que hace una caricatura exactamente. del Partido Comunista, que fue un partido que recibió una cantidad de ataques durante toda la etapa de la Unidad Popular, siendo que siempre fueron los más pacíficos, quien llama a la confrontación ante cualquier eventual ataque de la extrema derecha, a la confrontación armada es el Partido Socialista. ¿Ah? En el Congreso, no me recuerdo ahora en este momento del año, pero queda pendiente, no me quiero pegar el refalón. Eh, pero era en torno a lo que era la defensa misma hacia cualquier tipo de ataque que podía recibir estos grupos paramilitares que estableció la derecha armado y protegido también por la alta oficialidad, ya sea del ejército de carabineros. Pero no vamos a entrar en esos detalles, vamos a terminar de leer esto, Jorge. Carmona Yo, ve en Jara una desviación de la narrativa comunista, dijimos, tradicional, centrada en la lucha de clases y la demonización de esta pobre derecha, ¿no? Esta pobre y humilde derecha. Desconexión durante las primarias, durante la jornada electoral, Carmona se mantuvo alejado de Jara a pesar de estar presente en la sede del comando. La candidata electa fue vista en compañía de figuras cercanas como la ministra Camila Vallejos y senadores del bloque oficialista, mientras Carmona se mostró más cercano a otros dirigentes de partidos aliados, ¿no? Carmona estaba muy distante, estableciendo relaciones diplomáticas, ¿no? con otros actores de los diversos partidos de la coalición. Quiebre inesperado. La relación entre Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y Janet Jara, abanderada presidencial del oficialismo, sufrió un quiebre irreparable durante las primarias. Fuentes dentro del Partido Comunista acusan a Carmona de boicotear la campaña interna. Acciones de Carmona contra Jara. Carmona intentó socavar la campaña de Jara en varias formas. Propuso un tercer proceso constituyente. Claro,
es vetado, ¿no? Por este mundo político hablar de un proceso constituyente, ¿no? Yo creo que hablar de un proceso constituyente tiene que ser la lucha del pueblo de Chile el día de mañana, ¿no? Impulsar en las calles una reforma constitucional que estructure un país de vía al desarrollo futuro y no reprima o siga reprimiendo a una gran mayoría y estableciendo leyes a favor de una minoría insignificante. No estamos hablando de un Exacto. 1% de la población que gracias a esta constitución establecida por el dictador criminal Augusto Pinochet Ugarte, idealizada por Jaime Guzmán, el ideólogo de toda esta estructura de desigualdad en Chile a través del aparato constitucional, el aparato legal, la propiedad privada, la depredación de las empresas públicas, la otorgación de la propiedad, ¿no? De todo lo robado, de todo lo saqueado, es lo que más le importa a estas personas y está establecido en esta constitución que hace cada día más insoportable la desigualdad en un país tan rico como el nuestro, ¿no? Un país marítimo con una combinación de variables que van desde la riqueza mineral hasta la riqueza de los bosques nativos, a todo un ecosistemas únicos en el mundo que hacen de nuestro país una maravilla. Y para terminar con este análisis, Jorge, acciones de Carmona contra Jara. Hablábamos de que este la intentó socavar en su campaña, propuso un tercer proceso constituyente, insistió en darle preponderancia a Daniel Jadwe, ¿no? La prensa juega un rol fundamental en todo este desperfil que sufre día a día el alcalde Daniel Jadwe, que ha sido víctima de un Loveware, ¿cómo se dice? Sí, Loveware, ya fue bueno. Oye, y que bueno, es un concepto en inglés, pero que finalmente ujú, termina traduciéndose en toda la trama de corrupción que aqueja también al Poder Judicial en nuestro país, ¿no? Que ya es sí, básicamente sí. eh, es la piedra de tope para el avance democrático que tenemos en toda nuestra estructura política. No podemos estar sujetos a tipos que fueron nominados por Chadwick y por toda la logia concertacionista en acuerdos espurios a cuatro paredes, en donde se utilizaron tanto las fiscalías como la policía de investigaciones para entregarle información preferencial a Sebastián Piñera y a sus más cercanos, ¿no? El tema judicial, el caso Cascada y un sinnúmero de otros temáticas que tienen directa relación con ámbitos con la línea de la corrupción en Chile, la corrupción en Chile. Es muy importante poder visualizarla, hacerla visible y se transmite directamente de lo que son las estructuras jurídicas judiciales, esos nombres que giran en torno a la Universidad San Sebastián, también, que fue una piedra difícil de manejar durante la campaña durante la gestión de Daniel Jadwe en Recoleta. Me recuerdo que se estableció una universidad gigantesca con toda la ayuda que pudo haber significado en un determinado momento la gobernación de la UDI en el municipio, ¿no? Se alteraron permisos públicos, se alteraron permisos de construcción y bueno, todo lo que conllevó posteriormente a una trama jurídica que terminó con el alcalde de la UDI. Me recuerdo yo siendo judicializado. Jorge, continuamos con el análisis de esta prensa que sataniza, ¿no? Toda una estructura eh, política interna del Partido Comunista, Sí, haciendo ver como que prácticamente existe una relación completamente quebrada entre Janet Jara y Carmona, y que intentan posicionar un conflicto que no sé si realmente es tan fuerte como lo que se pinta acá, ¿no? bueno, yo creo que son las estrategias que utiliza la derecha, ¿no? Tratar de dividir, inmiscuirse en el interior de un partido que ha realizado una modernización interna desde el año 2000, desde la muerte de Gladys Marín,
la promoción de cuadros femeninos, ¿no? De mujeres es permanente dentro de la estructura del Partido Comunista. No solo lo vemos hoy día con el logro histórico de la gran candidata Janet Jara, sino también con ministras, con presidentas de la Cámara de Diputados y con mujeres que se están paseando, ¿no? En las más altas esferas del poder en Chile y que obedece también a una política interna y no a estas caricaturas que la derecha quiere realizar, ¿no? Y bueno, yo también me gustaría para empezar a terminar la idea de las elecciones, creo que es importante que nos vamos centrando en lo que tú terminaste diciendo, ¿no? Que esta gente va a terminar ofreciendo decenas de medidas y soluciones parche, ¿no? A un insignificante programa político basado solo en como argumento central en la seguridad pública, en una seguridad pública perdida, ¿no? Que fue el argumento que tenía Carolina Toá, proponiéndose ellos también como garantes de la solución. Ya estamos viendo, ¿no? Al señor Kaiser, al señor Kass y a la señorita Matei eh, proponiendo, ¿no? A través de su gran capacidad de gestión y alta dirección pública, algunas ideas brillantes como construcciones de más cárceles, zanja en la frontera, refugios con barrote, sembrar las zonas limítrofes con minas antipersonales, construir megamuros, e ilegalizar la tenencia de armas a la población civil, aumentar los recortes sociales, indultar a los carabineros y militares condenados, quieren reducir los impuestos a la casta dominante, a la casta pinochetista, quieren radicalizar los contenidos educativos, son contrarios a las leyes que tienen que ver con el aborto, quieren derogar todos los derechos y leyes indígenas, incluso las que contienen en la OIT, ¿no? El tratado de la OIT. Y quieren además dotar a las policías y a las Fuerzas Armadas con mayor infraestructura y tecnología. Entonces, tenemos que ver qué es lo que viene, cuál es el programa de esta derecha que, como tú muy bien mencionas, se vuelve criminal, ¿no? Con sus ideas, con sus propuestas. Y las personas, obviamente, eso lo sancionaron, validando el voto hacia la candidata comunista, que hoy día va a ser la líder del sector del progresismo chileno y de la izquierda chilena, de la centro izquierda chilena. Jorge, para Eh, sumarte un antecedente más a todo lo que estás enunciando, lo que me parece súper interesante, también hay que esclarecer, ¿no? Aquí estamos hablando mm, de una derecha completamente corrupta, no podemos dejar pasar este saqueo de los municipios, ¿no? Que cada vez, cada gestión municipal que está a cargo de, ya sea de la UDI, Renovación Nacional, como con el alcalde de Cerro Navia, ya pagando una pena bastante dura, ¿no? Después de un largo juicio, tenemos a todos estos personajes pagando cuentas pendientes, ¿no? Tenemos a la Virginia Reginato por prácticamente el saqueo del municipio de Viña del Mar, y tenemos tantos otros personajes que se posicionan desde el oscurantismo más profundo por parte de los medios, no se toca, no se habla de la corrupción de Katy Barriga, y te puedo enumerar un sinnúmero de otros alcaldes, gestores, que vienen saqueando todos los fondos públicos de gestión municipal hace años, ¿no? Una cuestión que está sucediendo ahora, ya es un modus operandis, ¿no? El claro que saqueo sí. como modus operandis, ¿ah? El desvío de capital, el desvío de dinero, el pago a personas por compra directa, ¿no? Sin licitación pública. ¿A quién le compras directamente? A un socio, a un amigo, a tu hermano. Eso ha traído bastantes consecuencias negativas y lamentablemente en el imaginario social no es un elemento significativo, ¿no? El saqueo permanente de la arca fiscal, la utilización del Estado, como cuando Piñera llevaba a sus hijos en el avión de la comitiva del gobierno de Chile a una representación, vinculándola con la representación diplomática, y llevaba a sus hijos para hacer negocios en China utilizando recursos públicos. Esto es normal para ellos, ¿no?
Tenemos el caso de exactamente. la municipalidad de Las Condes, ¿no? También ligada a la familia Mm. Lavín, saqueada, donde el tesorero de este municipio fue asesinado, Jorge, asesinado. Pero Así esta están las cosa cosas en este país. no se pone sobre la mesa. Matías del Río no se acuerda, ¿no? No, 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 no. Consuelo Saavedra, Tomás Moschiati, no se acuerdan de estos elementos, ¿no? Que el tipo es La bastante prensa chilena radical, este Moschiati tiene en un cada relato una de sus entrevistas alternativo. que tiene con diversos invitados, ¿no? Pero hace unos días con el CAS, con el candidato CAS, parece que el tipo no podía hablar, no se le venía una idea a la cabeza, ¿no? No era crítico, no era polémico. Hizo un par de preguntas que trajeron respuestas que fueron una mentira sistemática, ¿no? Habló de militares, de paramilitares cubanos en las calles, armados, más de 10.000 personas armadas. Esta gente realmente estamos ante la presencia de fanáticos fascinerosos, eh, Así es. peligroso en el relato, peligroso en ideología, mentiroso sistemático, pero que finalmente tienen un piso político, Jorge. Esta gente tiene un piso político, la derecha mantiene los mismos indicadores, los mismos índices de votación. Fragmentado, ¿no? Como se le quiere presentar, sabemos que sea quien sea el candidato van a estar siempre unidos ellos, no van a tener ese problema que tenemos nosotros, ¿no? Los sectores más de izquierda, ellos la distinción de clase lo tienen clara. Eh, sus objetivos los Claro tienen que claros, sí. sus intereses están muy claros, ¿no? Y estamos hablando de un reducido número de personas, ¿no? Que se reducen en un espacio geográfico, los sectores más ricos y adinerados de Santiago, ¿no? Y tú tienes el caso de estas estrellas de la televisión como el Chispa, ¿no? Que aparece con Hermosilla en estos yates carísimos que calientan en las costas de Miami, ¿no? Con prostitutas VIP, prostitutas VIP, que prestan servicios carísimos a todos estos personajes ligados a la extrema derecha chilena, ligados a los sectores más ricos, más opulentos. Vea usted cómo viven estas personas, sígalo en Instagram. ¿Ah? ¿Cómo viven? ¿Cómo viven, Jorge? Viven como los seres que son, pues Y sujetos que nuevamente me quedé pertenecen al pegado en la mundo. parte blanca, ¿viste? Acá en la Pero te pizarrita escucho, blanca yo te iba a podemos seguir mostrar en estos hablando, momentos. ¿Cómo? Perdón, disculpa. podemos seguir hablando. Yo quería terminar con la idea que estabas diciendo tú respecto la forma de trabajo que tienen estos tipos, ¿no? Decir que el despojo y el saqueo es una línea de trabajo permanente que tiene el capitalismo, está dentro de sus lineamientos centrales. Por tanto, este tipo de elementos los vamos a seguir observando, ¿no? En el desarrollo y en el comportamiento de las personas que pertenecen a los grupos de poder, a las élites económicas y en el caso chileno a esta derecha impune que tiene tan malos hábitos, ¿no? Siempre tratando de legitimar con sus gustos y su modelo, ¿no? Tratar de proyectar al resto de la población como ideal, ¿no? Ese tipo de vida que tú hoy día estás mencionando con estos abogados, con estos personajes televisivos que se pasean como si fueran grandes estrellas del jet set. Yo quería terminar diciendo también que solo un pueblo sumiso, sin memoria, sin dignidad, puede permitir gobernar y dar el poder al mismo sector ideológico que, que ha sembrado el país de fosas comunas, de exilio, de persecución, de represión, de montajes y de muerte, ¿no? Así que nosotros desde la emboscada, como tú bien dices, Cristian, vamos a seguir realizando un apoyo y un trabajo permanente con la candidata Janet Jara, porque entendemos el panorama que se le viene, ¿no? El panorama difícil en los medios de comunicación en esta recta final, teniendo en cuenta a esta triada de colonos alemanes muy poderosos que manejan los medios de comunicación, que van a tener a todos estos periodistas que tú muy bien mencionas, eh, tratando de favorecer
a estos candidatos y tratando de ningunear, de invisibilizar y de destruir, ¿no? Tanto ideológicamente como a la persona que va a representar los intereses de la dignidad que el pueblo de Chile quiere y requiere. Así que, amigo, por este lado, decir que estoy muy agradecido, estoy muy contento del programa que hemos desarrollado. No sé si tú quieres acotar algo más hoy día, No, para ir decir cerrando, algo más. solamente Jorge, entregar algunos indicadores de lo que han sido las últimas encuestas significativas que ya más o Mm, menos empiezan a visualizarse relativa a todos los candidatos, ¿no? Ya con la elección de Jara, para tener un poquito más clara la película, eh, veamos qué tan reales pueden llegar a ser estas encuestas, ¿no? Que está presentando una de Pulso Ciudadano que fue presentada en el programa Estado Nacional, donde trato de ver estos programas, pero se me hace difícil por los horarios muchas veces, ¿no? Pero tú ves que invitan a gente de la extrema derecha, un representante del Partido Socialista, que es como una derecha más, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Con personajes como Insunza y tantos otros nombres que te hacen reflexionar, ¿no? Que este partido es realmente un ahí, partido de derecha o de izquierda. De izquierda yo creo que le exacto. queda bien poco, ¿no? Ahí salió la Y tenemos imagen. a otro muchacho del Frente Amplio y no había un militante del Partido Comunista, que fue el partido que oficialista y finalmente también, pero que terminan imponiéndose, ¿no? Con un amplio margen, ¿no? Y en esto quiero ser bastante insistente, con un amplio margen, no es llegar e imponer posteriores a un triunfo tan significativo las racionalidades de los candidatos que fueron derrotados, no creo que se tenga que consentir tanto, no lo haría el Partido Socialista, no lo haría la democracia cristiana, menos el PPD, y se lo vamos a pedir a los comunistas. Pensando en el futuro, ¿quién preferirías que sea el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric, un 31%, un 31,5%? Habla de Janet Jara, un 18, Kast, 17 Matei, ahí hay un número bastante, bueno, similar, ¿no? Aparece Franco Parisi, este hombre que fue acusado de abuso sexual, de acoso sexual. Entiendo que la Universidad de Texas no tuvo una denuncia, que siendo académico, una vergüenza bastante grande, ¿no? Para nuestro país, que estos tipos representan a nuestro país, se pasean mostrando la Sobre Cristian. bandera como personajes que han sido candidatos presidenciales y tienen este tipo de conductas inmorales e infames, ¿no? Este tipo también estuvo vinculado, investigado porque no pagaba la pensión. Y aún así tiene votaciones, tiene una votación bastante importante. ¿Qué tipo de sujeto social puede acercarse a votar por tipos como este? No lo entiendo, ¿no? Ahí está la inmoralidad permanente de un país que tiene una fragmentación, ¿no? Ahí, analizando la inmoralidad, sigue Kaiser, ¿no? Con un 4,2%, que no deja de ser menos. Esto es presidente excluyendo a Gabriel Boric, y la última, me recuerdo que era un poquito más alto el porcentaje, Pulso Ciudadano 2 dice, si las elecciones fueran este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por quién votaría? Ganaría nuevamente Janet Jara, pero ahora sería más alto, casi un 34%, seguidos por Cas Matei, ¿no? Y Claro que sí. vamos viendo cómo van los resultados, los otros ya son con una significancia menor, ya resultan irrelevantes, ¿no? Después de Kaiser aparece Mainico, Olmedo, Mónica Rincón, no te puedo creer. Y eso, pues Jorge, mostrándote los últimos datos en donde todavía se ve bastante bien posicionada la candidata del Partido Comunista, completamente fuera de los análisis ex antes y ex post, ¿no? Que se Claro que sí. establecían por estos expertos que se presentan con unas barbas, como unos filósofos que cuentan con un don de la descripción política del momento en el país, pero que finalmente están bien alejados de la realidad, ¿no? Son personas que no emiten comentarios sin
tener una intención clara que es de manipular a la opinión pública. Y de eso estamos llenos en un país que democracia en términos de medios de comunicación no tenemos. Tenemos un presidente de la República que prefirió seguir entregando la ayuda económica a medios de comunicación del grupo Prisa, a medios de comunicación como La Tercera, ¿no? A medios de comunicación como El Mercurio, que en vez de ayudar con ese mismo dinero público a la prensa independiente, haber posicionado nuevamente un diario, ¿no? Como La Nación en su momento, haber financiado medios que de alguna manera estuvieran un poquitito más al alero de los intereses de un sector que está bastante abandonado como la izquierda. Hoy vemos que nuestra candidata está viviendo un escenario de ataques diarios, sistemáticos y con muy mala intención. Pero bueno, cerramos nuestro capítulo, Jorge, con tu última reflexión. Yo por mi parte saludo a todas y a todos y como siempre, eh, síguenos en redes sociales, acompáñanos con un like si es posible. Y nada, este canal no tiene publicidad, no estamos ganando un peso con esto, solamente es amor y entrega hacia los intereses de nuestro país y de nuestra gente. Querido compañero, Cristian Vegaso, decir que, bueno, te sobre quedan 30 segundos. sobre las preferencias presidenciales a futuro, las encuestas siguen mostrando un exponencial salto en la candidata de la coalición de la centroizquierda. Sigue subiendo como avión, 24, 25 puntos ha subido el último mes. Kass se queda relegado al segundo lugar y Matei representa un desplome definitivo completamente, ¿no? El Kaiser ya no comienza a aparecer. Así que vamos a tener una posible jara de Conchalí que compra en la Feria del Cortijo versus a un Kass que tiene la platita en las Islas Vírgenes. Ese será el partido final, compañero. Hay que Más apoyar a de la 13 candidata, a millones de nuestra dólares candidata. en paraíso fiscal. Imagínate la cantidad de dinero, ¿no? Panama Papers, claro Ni que un sí. peso para las escuelas públicas, ni un peso para la salud pública, ni un peso para el remedio. Pero bueno, hay que entender que esto es un delito y mientras no lo hagamos como no hagamos una ley relativa al desvío de capitales de nuestro país, vamos a hacer vamos a seguir prostituyendo nuestra patria. Ese es el verdadero calificativo, compañero. El Bueno, sin importante más rodeo me levantamiento secreto despido y bancario. cerramos el programilla. Jorge Guzmán, hasta la vista. Un Bye abrazo bye. fraterno a todos. Chao, chao.